Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a The Open Door Ministry, su canal. El día de hoy vamos a estar continuando con nuestro estudio sistemático de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios nuestro guía el día de hoy y que de esa manera podamos aprender sobre su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por la bendita oportunidad que nos das el día de hoy de poder estudiar tu palabra. Queremos pedirte en el nombre de Cristo que tú nos des sabiduría, que tú nos ayudes a colocar todas estas enseñanzas de forma práctica en nuestra vida. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, primero que nada quería recordar sencillamente que ya hemos estudiado hace algunos días el capítulo número 1 de la epístola a los Gálatas. Si todavía no has visto el video, te invito a entrar al canal y poder verlo. Luego puedes volver y de esa manera estudiaremos la Biblia de forma consecutiva. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 2 de Gálatas. Vamos a leer primeramente Gálatas 2, desde el versículo 1 al verso 5. Vamos a hacer una pausa para explicar y seguiremos con la ayuda de Dios el sentido del texto. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 2 a partir del verso número 1. Después, dice el apóstol Pablo, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y dice el verso 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Fíjense ustedes que en el capítulo número 1 de Gálatas nosotros estudiábamos la exhortación del apóstol Pablo a los fieles en Galacia que se habían apartado del verdadero Evangelio para seguir un evangelio falso. Y nosotros repasábamos el contexto histórico que nos señalaba que hubo un tiempo en el que falsos hermanos se introdujeron entre los fieles de Galacia y empezaron a enseñar que no era solamente necesaria la fe en Jesucristo, sino que se tenía que cumplir con ciertos ritos para poder tener la salvación. Ahora, fíjense que en el capítulo 2, el apóstol Pablo, haciendo una recapitulación de los primeros pasos de su ministerio, habla acerca de cómo Tito, aún siendo griego, cuando fueron hasta Jerusalén, no fue obligado a circuncidarse. Y es que cuando hablábamos de ritos provenientes del judaísmo, al estudiar el capítulo 1, tenemos, por ejemplo, el tema de la circuncisión, o el llamado en hebreo Berit Milá. La circuncisión, si usted no sabe de qué se trata, es la remoción quirúrgica del prepucio del miembro reproductor masculino. Esto sucedía cumpliendo con el mandamiento que se dio a Abraham cuando Dios le entregó un pacto. Pero ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Primeramente vamos a dejar allí un marcador de Biblias en Gálatas y vamos a leer un par de textos que vamos a encontrar en el libro de los Hechos. El primero lo vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 14 y versos 27 y 28. Fíjense lo que dice. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esto es sencillamente para reforzar lo que históricamente estaba relatando el apóstol Pablo acerca de cómo él empezó a relatar lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Si usted no sabe qué significa la palabra gentil era un término que se utilizaba para catalogar a aquellos que no eran de la fe judía. Por ejemplo, los griegos que no provenían de descendencia judía y por lo tanto eran considerados como las naciones, taefne en griego, y que en nuestro castellano se ha traducido como gentiles. Ahora vamos a leer, este texto es importante, vamos a leer ahora Hechos capítulo 15 y verso número 1. Fíjense ustedes lo que ya desde el relato histórico del libro de Hechos
algunos hermanos, entre comillas, estaban promulgando dentro de las filas de los creyentes en Cristo. Hechos capítulo 15, verso 1 dice así: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y aquí hay una peculiaridad. Esa frase que dice allí, no podéis ser salvos, en griego es la frase udunamai, que quiere decir sin poder. Es decir, que pudiéramos traducir incluso, no tenéis poder para ser salvos. Y esto es interesante porque vemos entonces desde los primeros años, desde la expansión de la Iglesia Apostólica, vemos que habían personas, sobre todo creyentes provenientes del judaísmo, que no aceptaban que únicamente por fe las personas podían obtener la salvación y formar parte de la iglesia, sino también tenía que cumplir con ciertos ritos, como por ejemplo la circuncisión. Pero vemos que el apóstol Pablo argumenta en el texto que leímos hace unos instantes que ni aun Tito, que era griego, es decir, que era un creyente de origen gentil, fue obligado a circuncidarse. Ahora, con este contexto en mente, ahora sí vamos a hablar un poco acerca de la circuncisión, porque tenemos que revisar qué precisamente significa la circuncisión y en qué significaba cuando fue entregado este pacto al patriarca Abraham. Vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 15 y vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso número 6. Génesis capítulo 15, de los versos 2 al 6. Aquí encontramos la historia del patriarca Abraham. Dice así: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y dice el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es peculiar porque al patriarca Abraham, en ese tiempo se llamaba Abram, Dios le había prometido una descendencia muy grande, pero resulta que el patriarca ya estaba en los años de su vejez y todavía no tenía ni siquiera un hijo. Es decir, ¿cómo entonces iba a ser padre de una descendencia grande si no tenía ni siquiera su primer hijo y ya estaba en los años de su ancianidad? Por eso es que vemos que Abraham dice que su siervo será el heredero, que es el Damaseno Eliezer. Sin embargo, allí Dios lo interpela y le da una promesa, que no sería Eliezer el heredero, sino que Abraham iba a tener un heredero salido de sí, es decir, un hijo propio. Ahora tenemos que ver en primera instancia cómo reaccionó Abraham a esa promesa. A pesar de que el verso 6 dice que creyó Abraham y le fue contado por justicia, nosotros tenemos tan solo en el capítulo siguiente una reacción que tuvo Abraham, quizás preocupado por las circunstancias. Vamos a leer Génesis capítulo 16 y vamos a leer los versos 1 y 2 para comprender cuál fue esta circunstancia. Fíjense lo que dice. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Entonces vemos aquí algo interesante. No solamente Abraham estaba en los años ya de su ancianidad, sino que su esposa también estaba en una edad considerablemente mayor y de paso, por si fuera poco, ella declara que Dios la había hecho estéril. Entonces ella piensa en una solución práctica, una solución muy razonable, y es que dice, bueno, yo tengo una sierva más joven, más robusta que yo, una sierva egipcia llamada Agar, tómala para que ella tenga el hijo de la promesa y de esa manera
nosotros vamos a ayudar a Dios. Nosotros vamos a ayudar a que la promesa de Dios se cumpla. Y fíjense ustedes entonces el razonamiento de la esposa de Abraham. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que dice el final del verso número 2 que el patriarca atendió al ruego de Sarai, es decir, le hizo caso. Porque quizás por la circunstancia, al verse que su esposa ya era vieja, que él también era muy anciano, él dice, no, Dios quizás ya no tiene poder para cumplir esta promesa porque mi cuerpo está como muerto. Así que vamos a echarle una mano a Dios. Fíjense ustedes el razonamiento y lo peligroso de esto. Ahora, esto podemos considerarlo puntualmente como una obra de la carne, porque Abraham está intentando cumplir la promesa por su propio medio. Fíjense lo que dice, y esto es un verso, por eso les dije que podría ser considerada como una obra de la carne. Fíjense ustedes lo que dice Jeremías, capítulo 17 y verso 5, para que ustedes vean en quién realmente hay que confiar. Jeremías capítulo 17 y versículo número 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así que vemos en el texto bíblico que confiar en la carne o poner la carne por el brazo implica confiar en el varón, confiar en el hombre. Y al confiar en el hombre, más que en las promesas de Dios, nos alejamos de él. Ponemos por delante la destreza humana antes que el poder de Dios, que es el poder que creó el universo. Entonces vemos que esto fue lo que sucedió con Abraham. Pero saben que a pesar de que Abraham cometió este error, Dios tuvo misericordia y se le apareció de nuevo para reafirmarle la promesa. Y vamos a leer precisamente esto que está presente en Génesis. Volvamos al libro de Génesis, capítulo 17 y versículo número 9. Vamos a leer hasta el versículo 11. Y aquí vamos a llegar ya al punto de esta sección. Fíjense lo que dice. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y dice el verso 10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así que vemos nosotros en estos textos que luego que Dios le había dado la promesa y que Abraham desobedece atendiendo el ruego de su esposa, Dios con misericordia le vuelve a hablar, se vuelve a dirigir a él y le presenta la confirmación de la promesa que viene acompañada del pacto. El pacto es el pacto de la circuncisión. Recuerden ustedes que la circuncisión consistía en la remoción del prepucio en el miembro del hombre. Y usted se puede preguntar, bueno, pero ¿qué significado tenía precisamente este pacto, esta ceremonia con la cual se hacía ese procedimiento quirúrgico? Fíjense ustedes que cuando leímos Jeremías estábamos hablando del brazo de carne. Y precisamente cuando se habla de la circuncisión, se habla de quitar un trozo de carne del cuerpo del ser humano, en este caso del varón. Y es interesante lo que dice la Biblia al respecto. Vamos a leer Romanos capítulo 4 y vamos a leer del verso 9 al verso número 12 para ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de la circuncisión. Fíjense lo que dice Romanos 4 a partir del verso 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión
para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto quizás suena un poco enredado escuchar tanto la palabra circuncisión, pero lo que quiere decir el apóstol Pablo es que cuando nosotros vemos la vida de Abraham, vemos que recibió la circuncisión evidentemente cuando estaba incircunciso, por obvios motivos. Pero vemos que de esa manera, al recibir ese pacto de esa manera, se hace padre tanto de los de la circuncisión, es decir, los que son circuncidados, como los que no lo son, demostrando que el don de Dios a través de Cristo es apto para toda la humanidad, sin importar si son circuncisos o incircuncisos. Y fíjense que en el mismo texto que leímos en Romanos, se nos dice que la circuncisión era una señal de la fidelidad de Dios. Y vamos a ver en el mismo libro o la misma epístola de Romanos, esta vez el capítulo 2, y vamos a leer los versos 28 y 29, de qué era señal la circuncisión. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces es muy interesante lo que estamos leyendo aquí, porque se nos dice que la circuncisión era una señal, pero la verdadera circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne, sino es la que obra Dios en el corazón. Era una señal de lo que el poder de Dios iba a hacer, de cómo la promesa de Dios se iba a cumplir sin necesidad de que el brazo de carne, es decir, la experticia humana, la inteligencia, la fuerza del hombre, pudiese intervenir. Vemos entonces cómo esta señal fue malinterpretada por muchos cristianos o por muchos profesos cristianos durante la expansión del evangelio en el primer siglo, y lo tenían como algo completamente inevitable, es decir, no bastaba únicamente para los incircuncisos la fe en Cristo, sino que también obligatoriamente debían circuncidarse para formar parte de la iglesia y considerarse salvos. Ahora fíjense, hablando de la circuncisión del corazón, hay una promesa hermosa que está en Deuteronomio capítulo 30 y verso 6. Es un verso bíblico que a lo personal me gusta mucho. Fíjense lo que dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vemos entonces en este verso la confirmación de lo que hablaba el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Y es que la circuncisión verdadera, de la que era señal, la circuncisión de la carne, era la circuncisión del corazón. Y esta circuncisión solamente podía ser lograda por el poder de Dios, ya que en Deuteronomio dice: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Es decir, es algo que no iba a hacer el ser humano, es algo que hace Dios. Cuando nosotros decidimos seguir a Dios, es porque Dios ha obrado previamente en nuestro corazón. Dios es quien tiene el poder para cambiar nuestra naturaleza moral y hacernos sentir el amor verdadero que proviene del Creador, tanto para con Él y su majestad, como también para nuestros hermanos y semejantes. Y a propósito, también para hilar un poco más este argumento, hay una promesa hermosísima en Ezequiel capítulo 36 y a partir del verso 26, que nos ayudará a entenderlo un poco mejor. Ezequiel capítulo 36 y versos 26 y 27. Fíjense lo que dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos
y los pongáis por obra. Entonces en esto consiste la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón consiste en que Dios toma el corazón de piedra del pecho del ser humano y lo convierte en un corazón de carne. Y ahora este corazón de carne tiene el Espíritu del Señor que pondrá sus estatutos y hará que guardemos sus preceptos. Es decir, nosotros no podemos salvarnos por las obras de la ley, pero cuando permitimos que Dios obre en el corazón a través de Cristo Jesús, ese Espíritu hace que nosotros seamos obedientes, hace que nosotros podamos cumplir con sus preceptos, no por la fuerza humana, no por la inteligencia, sino por la obra del Espíritu de Dios. Es una obra que Dios hace. Y eso debemos comprenderlo. Dios hace tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice también la epístola. Así que nosotros tenemos que tener esto muy en cuenta, que la verdadera fe práctica es una fe obrada por el Señor en el corazón del hombre. Y esto era precisamente lo que el apóstol Pablo quería explicar. Muy bien, vamos a hacer brevemente un resumen de los versos 6 al 10, porque quiero resaltar sobre todo lo que dice Gálatas capítulo 2 del 11 en adelante. Del 6 al 10 vemos cómo el apóstol Pablo también relata cómo al plantearle el evangelio que le fue predicado a los gentiles, a los pilares de Jerusalén, así se le llamaba a los apóstoles que estaban dirigiendo la obra allá en Jerusalén. Y bueno, dice el apóstol Pablo que a él y a Bernabé se les dio la diestra en señal de compañerismo. Es decir, que estuvieron de acuerdo en la predicación a los gentiles y decidieron continuar con la obra. Ahora vamos a leer Gálatas, vamos a volver Gálatas, capítulo 2 y verso 11, porque el apóstol Pablo nos va a contar aquí un testimonio bastante interesante. Fíjense lo que dice. Pero cuando Pedro, Gálatas capítulo 2 y verso 11, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros vemos entonces cómo el apóstol Pablo relata un encuentro con el apóstol Pedro, un encuentro poco amistoso porque dice que le resistió cara a cara, lo reprendió. Vemos entonces cómo el apóstol Pablo relata cómo el apóstol Pedro comía con los gentiles, los no circuncidados, pero hubo un tiempo en donde llegaron unos enviados de Jerusalén de parte del apóstol Santiago a Jacobo, y vemos entonces que el apóstol Pedro cambió su actitud y en su simulación, lamentablemente, muchas otras personas como Bernabé también cayeron. Y si el apóstol Pablo resistió esto, significa que el evangelio, el mensaje del evangelio no podía ser limitado entre judíos o gentiles. Era un evangelio el cual instaba a los hermanos, sin importar su origen étnico, a amarse los unos a los otros en Cristo Jesús y a participar de la coinonía cristiana en total paz y en total igualdad de condiciones. Ahora vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 15 y 16 y vamos a hacer una pequeña pausa. Dice así, Gálatas 2, versículo 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Algunas veces hermanos protestantes le citan a los hermanos adventistas estos versículos diciendo que no, lo que pasa es que ustedes están bajo la ley y por las obras de la ley nadie será justificado. Y déjeme decirle que hay, a pesar de que la intención no sea la mejor,
hay razón en este argumento y nosotros como adventistas lo creemos así. Por las obras de la ley nosotros no seremos justificados. Pero como vimos anteriormente en el argumento de la circuncisión, vemos que la circuncisión del corazón, tal cual como está planteada también en la promesa del nuevo pacto, usted puede leer por ejemplo Jeremías 31, se nos dice o se nos promete que Dios colocará su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que a pesar de que nosotros no nos salvamos por ley, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, sí hay que resaltar que esa gracia de Cristo obra en el corazón de manera que usted puede ser obediente a la ley de Dios, siendo así las obras de la ley no un requisito, sino una consecuencia de la gracia salvadora obrando en el interior del hombre. Y vamos entonces a seguir leyendo Gálatas 2, versos 17 al 19, para seguir con el relato. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Miren, hay personas que piensan que ser muerto para la ley significa que la ley ha muerto. Y esta declaración no es exacta según la Escritura. Lo que significa ser muerto para la ley es que la ley precisamente cumple su penalidad en la persona. Es decir, nosotros leemos en la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que para que una persona sea muerta a la ley, necesita precisamente pagar la penalidad de su transgresión. Y es allí cuando el apóstol Pablo, y lo vamos a confirmar ahorita con un versículo bíblico, cuando el apóstol Pablo nos enseña que en Cristo Jesús nosotros somos muertos al pecado, nosotros somos muertos a la antigua manera de vivir y somos resucitados a nueva vida por medio de Cristo Jesús. Es decir, que cuando usted acepta a Cristo en el corazón, cuando usted no se resiste a su gracia, usted es resucitado para que en esta tierra usted pueda vivir una nueva vida, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en ese caso vamos a leer ya para concluir nuestro estudio del día de hoy un par de textos más. El primero está en Romanos capítulo 6, verso número 1. Estos versos, vamos a leer hasta el versículo 4, ejemplifican perfectamente lo que acabamos de decir. Dice Romanos 6 a partir del verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está, queridos hermanos, queridos amigos. En Cristo Jesús nosotros somos resucitados a una vida nueva. Y por medio del bautismo, así como Cristo murió y fue sepultado, nosotros también somos sepultados de la vieja vida y somos resucitados por medio del Espíritu para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Así que eso es lo que significa precisamente ser muertos a la ley. No que la ley ha muerto, sino que hemos cumplido por medio de Cristo con la penalidad del quebrantamiento de la ley y ahora podemos ser resucitados a una nueva vida gracias al Salvador. Y ahora, para terminar con nuestro estudio, vamos a confirmar lo que acabamos de leer con lo que dice Gálatas capítulo 2, versos 20 y 21. Dice así: con Cristo, este verso es hermoso, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo. Así que, queridos hermanos, ya no vivimos nosotros cuando la gracia entra en nuestro corazón y no le resistimos. Ahora Cristo vive en nosotros y lo que vivimos en esta experiencia terrenal lo vivimos por la fe del Hijo de Dios. Así que nosotros hoy en día podemos ser circuncidados, como decíamos anteriormente, podemos participar de la circuncisión del espíritu o del corazón por medio de la gracia de Cristo. Es algo que Dios hace. Y es por eso que la gracia es sumamente eficiente, completa y eternamente capaz de darnos la salvación. No hay ninguna obra de la carne que usted o yo podamos hacer para ser salvos. Lo que sí podemos hacer de ahora en adelante es vivir una nueva vida en Cristo Jesús, de modo que esas obras que el Espíritu va a orar a través de nosotros puedan ser una predicación viva y eficaz para todo aquel con el que tengamos relación, para que por medio de usted y su nueva vida, los demás, sus familiares y amigos, puedan conocer a Cristo Jesús. Recuerden, queridos amigos, que en unos días tan solo estaremos también haciendo nuestro estudio del capítulo número 3 de Gálatas. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte para que de esa manera no te lo pierdas. Por favor, dale like al video y compártelo si te ha gustado. Yo soy Roberto Jesús Barrios, mis queridos hermanos, y será hasta una próxima oportunidad.